Muy buenas tardes a todas y a todos. Tenemos más de 100 personas aquí conectadas. Pues muchísimas gracias por su presencia. Espero que me escuchen bien. Estamos siendo también grabados pues a nombre del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y a nombre del posgrado, de la maestría, del doctorado, pues les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que se titula Montañas y Senderismo, una reflexión filosófica desde el romanticismo y el existencialismo, que será impartida por el doctor Luis Guerrero. Bueno, les habla rápidamente como introducción, les habla en este momento Dante Ariel Aragón Moreno, soy el coordinador de la maestría y del doctorado en filosofía de esta universidad, y pues con motivo de la reciente publicación de este extraordinario libro, de quien tendremos también oportunidad de hablar en su momento, este último libro, el doctor Luis Guerrero, La Sierra de la Jusco, historias vividas. Y bueno, también con motivo del próximo cierre de nuestra convocatoria del posgrado, tanto de la maestría como del doctorado, que será el 10 de febrero, pues hemos decidido invitar al doctor Guerrero a ofrecernos esta interesante conferencia que articula dos de sus pasiones e intereses filosóficos. Por una parte, la filosofía desde la perspectiva existencialista, desde el romanticismo, y por otra parte, pues una práctica, el senderismo, que realiza con maestría desde hace más de 30, 40 años, nos platica en su libro el doctor Luis Guerrero. Bueno, antes de presentar formalmente al doctor Luis Guerrero, quisiera aprovechar la oportunidad de manera muy breve, pues para invitarlos a acercarse a nuestra página de internet, para pues si desean ustedes inscribirse a la maestría o al doctorado de filosofía, que repito, está por cerrar su convocatoria el día 10 de febrero, para integrar la próxima generación en otoño de 2023 y para comenzar clases en el mes ya de agosto. Digo rápidamente que nuestros programas pertenecen a la ahora Sistema Nacional de Posgrados, anteriormente conocido como Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y sus estudiantes, por otra parte, también pueden obtener beca interna, y ambos programas, pues, se inscriben a partir de 3 líneas de investigación que para nosotros son muy importantes: hermenéutica de los clásicos, filosofía y análisis crítico de la cultura y ética aplicada. Y si bien, como ustedes se darán cuenta, siempre nos ha preocupado y ocupado pues una serie de problemáticas sociales y políticas que se abordan desde la filosofía contemporánea, esto no ha sido motivo para descuidar la tradición también filosófica. Y entonces tenemos aquí ante nosotros a uno de los profesores no solamente más importantes del Departamento de Filosofía, sino también del posgrado de Filosofía, y un representante también de una de las líneas de investigación más importantes, que es la línea de investigación de hermenéutica de los clásicos, que también tiene por momentos investigaciones que se cruzan con otras líneas de investigación, y es el doctor Luis Guerrero, a quien a continuación presentaré. El doctor Luis Guerrero es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Fue director de este departamento de 2005 a 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Para los que no lo conocen, es un reconocidísimo especialista en el pensamiento del filósofo danés Søren Kierkegaard, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, y es el coordinador del proyecto de traducción de las obras y diarios de Kierkegaard de la Universidad Iberoamericana. Entre sus líneas de investigación más recientes destaca el análisis crítico de la cultura contemporánea a partir de las fronteras entre la filosofía y la literatura. Es profesor del Seminario de Romanticismo que se imparte en el Departamento de Filosofía, que esto quiere decir que será también su profesor si ustedes deciden ingresar al posgrado de filosofía de estas materias también sobre el pensamiento de Kierkegaard y sobre romanticismo, además de dirigir también de manera también magistral muchísimas tesis, tanto de maestría como de doctorado. Continúo un poco leyendo su semblanza. Además de su perfil académico, el doctor Guerrero es un apasionado montañero. Esto lo podrán ver en este libro, repito, que ya tendremos oportunidad de comentar en su momento. Con 50 años de práctica del montañismo, ha tenido la oportunidad de ascender todas las montañas superiores a los 4,000 y 5,000 metros de altura
en este país, en México, ascendió a la cima del Mont Blanc en los Alpes también, a la mítica pared del Midi d'Ossau en los Pirineos franceses y otras ascensiones en el viejo continente. El doctor Luis Guerrero ha realizado senderismo en algunas vías de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Y como le he comentado varias veces, porque merece la pena y porque ya estaremos hablando de esto, recientemente se publicó este extraordinario libro que se lo recomiendo particularmente, el libro La Sierra de la Jusco, Historias Vividas, en la que narra 15 recorridos por estas montañas que conforman el Valle de México. Agradezco especialmente al doctor Luis Guerrero la aceptación para darnos esta charla del día de hoy y pues le cedo la palabra. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Dante, por tu amable presentación y a todos los que están participando de este evento. Me da muchísima alegría tenerlos esta tarde, siendo la Universidad Iberoamericana anfitriona de este evento. Es para mí un placer poder hablar del tema que ahora nos ocupa, el montañismo desde una perspectiva filosófica, pues se unen dos de las actividades que más me apasionan: las montañas, la escalada, el senderismo, pero también mi actividad como filósofo en uno de los temas que he reflexionado desde hace muchos años. Voy a comenzar entonces con la presentación que tengo. Hace apenas unas semanas me sorprendió una noticia que apareció en diversos medios de comunicación y que la pudieran googlear ustedes, que es los resultados de la encuesta de hábitos deportivos en España, realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte junto al Consejo Superior de Deportes. Dicha encuesta mostró que el senderismo y montañismo ocuparon el año pasado, en 2022, el primer puesto con una tasa del 30.8 entre aquellos que practican algún deporte, seguido del ciclismo con 28.4 y el ejercicio en gimnasio con el 28. A mí realmente la noticia me parecía un poco increíble. De hecho, me metí al Ministerio de Cultura, localicé el documento y efectivamente así era, ¿no? Esta creciente práctica del senderismo y el excursionismo se extiende a una buena parte del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el National Park Service, en su último registro, menciona que en el año de 2021, más de 297 millones de personas estuvieron en los parques nacionales realizando actividades al aire libre. Algo similar sucede en Europa. Miles de personas, millones de personas se adentran en sus diversas rutas. Una de ellas, la más famosa de senderismo, es la Vía Alpina. Se trata de una red de 5 senderos que en conjunto atraviesan 8 países y que recorre más de 5,000 kilómetros. Un verdadero paraíso para los que amamos caminar en medio de la naturaleza y de montañas majestuosas y llenas de historia. La ruta principal es de 342 días o etapas de montaña. En el Himalaya, cada vez más personas se aventuran a alguna de las rutas de trekking, además de las ascensiones a los 8000, desde el recorrido de 14 días al campamento base del Everest, a la muy famosa ruta del Annapurna. A esta experiencia del senderismo en el Himalaya hay que sumar el gran atractivo de la cultura tibetana nepalí que puede respirarse a diario por aquellos caminos. En América Latina, en los diversos países que recorren los Andes, se han multiplicado las rutas de senderismo. Por ejemplo, el Camino del Inca en la región del Machu Picchu, o los que se aventuran en la Patagonia, en las faldas del famoso macizo Fitzroy, o en muchas otras regiones de estos maravillosos países. Del mismo modo, esta afición por el senderismo y montañismo también lo vemos presente en México. Para los que salimos con frecuencia a la montaña, podemos comprobar que hay rutas para todos los gustos y que son muchos los excursionistas que se adentran por alguno de los senderos o rutas de ascenso a su cima. El 11 de diciembre de 2019, la UNESCO declaró al alpinismo
parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El documento del organismo internacional dice que el alpinismo se basa, entre otras cosas, en aspectos estéticos. Los alpinistas se esfuerzan por realizar escaladas elegantes. Esto me agradó mucho, ¿no? Lo de las escaladas elegantes. La contemplación de la belleza del paisaje, establecer una relación íntima con la naturaleza, así como el sentido del espíritu de equipo representado por la cuerda que une a los alpinistas. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, pues aunque las montañas siempre han estado ahí, la admiración estética y el contacto con las montañas como actividad excursionista es muy tardía. Aunque hay algunos casos aislados de admiración o de incursiones aventureras, no es sino hasta finales del siglo XVII, con el movimiento cultural que se conoce como romanticismo, del cual vamos a hablar hoy un poco, que comienza un verdadero despertar hacia la naturaleza y las montañas. Podemos preguntarnos, comparando el antes y el ahora, ¿por qué esta indiferencia o rechazo milenario hacia las montañas? Historiadores, geógrafos, filósofos, alpinistas han dado un panorama amplio de estas causas, desde cuestiones orográficas y sociales hasta religiosas o de concepciones del mundo. Me permito poner algunos ejemplos. Las grandes culturas del pasado han dado una enorme importancia a una visión geométrica y matemática de la realidad. Las medidas y proporciones son un punto de apoyo para explicar el orden del mundo y desentrañar los misterios del supramundo celeste y su influencia en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con los ciclos, las estaciones, las lluvias, etc. Esto ha sido algo común en los egipcios, en los griegos, en los mayas y en muchas otras culturas. Bajo este parámetro geométrico, las montañas se consideraron irregulares accidentes en la superficie terrestre, masas caóticas y deformes que poco tenían que ver con un ordenamiento geométrico de la realidad. Algo similar consideraban de las zonas boscosas en las montañas. El bosque se convertía en algo sobrecogedor, sobre todo para el forastero que se perdía en él. Los árboles, los matorrales, las paredes rocosas, las cañadas, hacen un todo complejo e infranqueable, reduciendo desordenadamente el horizonte visual, impidiendo referentes claros de orientación. Por eso se evitaba al máximo ese entorno enmarañado. Frecuentemente los bosques fueron considerados como una amenaza, pues aunque ofrecían leña, madera y caza, si uno penetraba más allá de sus márgenes, penetraba en el dominio de los bandidos, animales peligrosos y espíritus malvados. Es significativo que la palabra salvaje tenga su raíz en el término latino silvaticus, propio del bosque. El historiador y geógrafo Gifu Tuan, muy interesante geógrafo, menciona que las personas evitaban lo más posible las montañas porque se creía que estaban infestadas de bandoleros, pero también se pensaba que en las montañas vivían las brujas. Y como evidencia, la gente señalaba el tiempo turbulento característico de las cumbres. Se llevaron a cabo grandes cacerías de brujas en los Alpes, en Jura, en los Vosgos y en los Pirineos. Bajo todas estas amenazas, reales o exageradas respecto a las montañas, es entendible que durante siglos se haya contrapuesto la vida citadina como un lugar más seguro y civilizado, a diferencia de las montañas como lúgubres e inseguras. Desde luego que las montañas también han tenido a lo largo de la historia una simbología superior, como lugares sagrados y moradas de los dioses. Una y otra vez han servido como imagen de el sendero vertical y superior
para relacionarse con lo sagrado. Sin embargo, a pesar de esa visión, las montañas no fueron frecuentadas ni admiradas por su belleza tal como lo son hoy, ¿no? Entonces, esta primera parte es mostrar el ahora, que es una parte importantísima para millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y el aprecio estético de las montañas, ¿no? Pero siglos y siglos en donde esto no fue así. Hay un ejemplo, para seguir un poco con esta introducción, hay un ejemplo del Renacimiento en el que vale la pena detenerse, que nos detengamos, y que dará pie para hablar del romanticismo. Los libros de historia del alpinismo suelen referirse a la ascensión de Francisco Petrarca, su hermano y otros dos compañeros al Mont Ventoux, en la región de Provenza, en los Alpes franceses, el 26 de abril de 1336. Aquel día tuvieron que orientarse sin un sendero entre el bosque de pinos, robles, alerces y hayas que hay en sus faldas, para después penetrar a la zona alta ya sin vegetación y llegar a la cumbre, desde donde es posible contemplar el paisaje que comprende las llanuras de Provenza y los Alpes, entre los que destaca el Mont Blanc. Así comienza Petrarca la narración de esta ascensión que escribió en una carta a su amigo Francesco Diongi. Leo el inicio de la carta. Hoy, llevado solo por el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar, he subido al monte más alto de esta región, al que no sin razón llaman Ventoso. Hacía muchos años que me rondaba la idea de esta excursión, pues como sabes, el hado que mueve las cosas de los hombres me ha hecho rodar por estas tierras desde la infancia, y este monte, visible desde lejos por cualquier parte, está casi siempre ante nuestros ojos. Tuve el impulso de hacer de una vez lo que me proponía hacer todos los días. Bien, la carta es una carta larga, muy, muy interesante para los que les interese la historia del alpinismo, ¿no? Y sucedió algo extraordinario. Yo, la verdad, casi todavía no me lo podría creer si es simplemente un recurso literario o si así aconteció. Pero narra lo siguiente en una parte intermedia de esa carta, ¿no? Dice que cuando alcanzó la cima de este monte Ventoux para admirar la región desde las alturas, ¿no? Ya arriba, ¿no? Petrarca se enfrentó a un conflicto interior. Esto me interesa mucho porque es un poco el eje o la clave de lo que voy a proponer, ¿no? Petrarca se enfrentó a un conflicto interior. Por un lado, sentía la alegría de llegar a la soñada cima y así poder contemplar el paisaje. Sin embargo, cuenta que al llegar descansó un poco y quiso sacar antes de contemplar un libro que llevaba con él, que era el de las Confesiones de San Agustín, Agustín de Hipona, ¿no? Dice él que lo abrió al azar y sorprendentemente, al menos para mí, sorprendentemente, bueno, él también dice que sorprendentemente leyó el siguiente pasaje de las Confesiones. Pongan atención al pasaje que leyó Petrarca. Dice San Agustín. De hecho, cuando leí esto, me fui a las confesiones que tengo en mi biblioteca y me di cuenta que efectivamente ahí lo dice con las mismas palabras, ¿no? Dice San Agustín: van los hombres a admirar las cumbres de las montañas y las enormes olas del mar y los amplísimos cursos de los ríos y la inmensidad del océano y las órbitas de las estrellas y se olvidan de sí mismos, ¿no? Esta aparente dicotomía entre la admiración por la naturaleza, ¿no? Y el olvido de sí, esta aparente dicotomía que leyó Petrarca en las Confesiones de San Agustín perturbó al poeta italiano. En realidad se sintió perplejo y
digamos que solo miro por encimita el paisaje, ¿no? Porque es como una, digamos, moraleja que saca de esa carta. En realidad, lo que tenía que subir y conquistar y contemplar era su propio interior y la profundidad de su propio interior, ¿no? Entonces, entre la admiración por la belleza exterior que se encuentra en la naturaleza, esa era la dicotomía, ¿no? Y la necesidad de cultivar el hombre interior, esa dicotomía que tristemente, o sea, yo soy un admirador de Agustín de Hipona, tiene cosas interesantísimas y bellísimas, ¿no? Aunque ahí plantea una cosa que al menos yo no es que esté muy de acuerdo, ¿no? Bueno, esta aparente dicotomía entre apreciar la naturaleza o profundizar en el interior del hombre, en realidad es lo que yo creo que queda finalmente y ampliamente resuelto en el romanticismo, en el movimiento romántico de los siglos XVII y XVIII, como voy a tratar de mostrar brevemente, pero voy a tratar de mostrar, ¿no? Para muchos autores románticos sucede exactamente al revés de lo que dice Agustín de Hipona, pues es gracias al contacto con la belleza y magnificencia que se encuentra en la naturaleza que podemos tener una puerta de entrada privilegiada a nuestro ser interior, bajo unas características que difícilmente podemos encontrar en cualquier otro lugar. El romanticismo exploró y plasmó desde las diversas manifestaciones artísticas este encuentro del hombre interior con la naturaleza. Poetas, literatos, músicos, pintores, filósofos e incluso científicos como Humboldt o el mismo Darwin abordaron esta unión entre la naturaleza y el hombre interior. Es también en esa época cuando la exploración y la aventura comenzaron a multiplicarse. Por eso no es de extrañar que el alpinismo haya surgido de forma estable a mediados del siglo XVII. Para mostrar el papel decisivo del romanticismo en el surgimiento del paisaje como relación del hombre interior y la naturaleza, me voy a permitir mostrarles por medio de una pequeña presentación en PowerPoint de pinturas y de algunos textos seleccionados de este espíritu que animó la época del romanticismo. Entonces, me voy a permitir compartirles. Permítanme un segundo. Denme un momento. Déjenme. Permítanme. Ok. Bien. Es que estoy tratando de hacer. Ya lo encontré. Denme un momento. Ok, ahora sí, disculpen. Bien, entonces voy a hablar del individuo y la naturaleza del romanticismo a base, o sea, es muy sencillo, a base de el romanticismo desarrolló de manera increíble en gran parte de todos los países, ¿no? Alrededor del mundo, México incluido, ¿no? El paisajismo romántico, ¿no? Y muchos autores del romanticismo metieron en sus obras literarias, en sus reflexiones filosóficas, en sus poemas, relaciones con la montaña y el alpinismo. Entonces, me voy a permitir, voy a comenzar con una imagen clásica de Caspar David Friedrich, que es el caminante sobre el mar de nubes, ¿no?
Eh, Perdón, moví la cámara para poder ver yo también la presentación. Ok, bueno. Entonces voy a ir pasándoles imágenes que son icónicas. Esta imagen está puesta como portada en muchos libros, por ejemplo, que tienen que ver con el romanticismo, algunos de alpinismo, etcétera, ¿no? Y voy a comenzar con un texto de Goethe, ¿no? Goethe, el gran poeta alemán, ¿no? Una de sus primeras y importantísimas obras fueron Las desventuras del joven Werther, ¿no? Y es una obra que puede leerse, yo se la recomiendo. Toda la obra, de alguna manera, es una obra de los sentimientos de este joven Werther, y la naturaleza va acompañando esos sentimientos, ¿no? A lo largo de toda la obra. Es muy, muy interesante. Bueno, voy a ponerle solamente uno de los decenas de textos que tiene en relación con la naturaleza. Dice, cuando vine y contemplé desde la colina este hermoso valle, me atrajo hacia él un encanto inconcebible. Allá abajo un bosque, allá arriba la cumbre de la montaña, más allá la cadena de colinas y esos valles solitarios. O quién pudiera perderse en su seno, ¿no? Bueno, esta expresión que les digo es una expresión que de alguna manera va a acompañar de distintas formas narrativas toda esta novela de las desventuras del joven Werther, muestra ya esta relación del hombre interior con la naturaleza, ¿no? Paso a la siguiente pintura, ¿no? Que este es de un pintor que también trabajó muchos elementos del romanticismo, es danés, ¿no? Wilhelm Benz. Eh, Muy interesante, si se fijan, es un pintor que está pintando el paisaje con otro amigo y un pastor, labriego que está por ahí, las montañas, etcétera, ¿no? Bien, para este texto, para esta pintura, ¿no? Escogí un texto, es un poco largo, pero muy interesante, de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Este gran pensador moderno, filósofo, que tiene en las Confesiones. Rousseau además tiene, para los que estén interesados, una obra que es Las ensoñaciones de un paciente solitario, que todo el inicio es un poco redundante con el texto que vamos a leer, ¿no? De la importancia que tenía para él el caminar, los senderos, la naturaleza. Entonces, me permito leer. Nunca he pensado tanto, existido y vivido, ni he sido tan yo mismo, si se me permite la frase, como en los viajes que he hecho a pie y solo. El andar tiene para mí algo que me anima y aviva mis ideas. Cuando estoy quieto, apenas puedo discurrir. Es preciso que mi cuerpo esté en movimiento para que se mueva mi espíritu. La vista del campo, la sucesión de espectáculos agradables, la grandeza del espacio, el buen apetito, la buena salud que se logran caminando, la libertad del mesón, el alejamiento de todo lo que me recuerda la sujeción en que vivo, de todo lo que me recuerda mi situación, todo esto desata mi alma, me comunica mayor audacia para pensar. Parece que me sumerge en la inmensidad de los seres para los que escoja, los combine y los apropie a mi gusto, sin molestias ni temores. Así dispongo como árbitro de la naturaleza entera, ¿no? Bueno, este es un texto, aunque largo, muy, muy bello y muy representativo de este importante filósofo, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Sobre la importancia que tenía para él, ¿no? El caminar al aire libre en medio de la naturaleza, ¿no? Les digo, también les recomiendo este otro libro de Rousseau, ¿no? Las ensoñaciones de un paciente solitario, que ya el título mismo del libro habla de eso, ¿no? Bien, aquí vemos una otra pintura de
Caspar David Friedrich, ¿no? Si se fijan de nuevo, ahí está un lago, las montañas, un paseante con su bastón, se alcanza a ver, bueno, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver, pero con su bastón, un poco de ganado, etcétera, ¿no? Paisajes muy, muy hermosos de la época del romanticismo. Bien, y vamos a leer un texto. Este texto, un poeta suizo, que también fue anatomista, ¿no? Pero se trabajó mucho, o sea, hizo mucha poesía, romántico, ¿no? Y es un texto muy pequeño. Dice, todo este conjunto de paisajes montañosos tiene algo de conmovedor, de magnífico y majestuoso. Quedan grabados en la memoria bajo un secreto encanto y continuamente se experimenta el deseo de regresar a ellos, ¿no? Entonces tienen algo de conmovedor, de magnífico, de majestuoso, ¿no? Y ese secreto encanto, ¿no? Lleva a desear regresar a ellos. Otra pintura, ¿no? De este gran pintor romántico, Caspar David Friedrich, ¿no? Que es de Waxman. Vamos a, perdón, la vuelvo a poner, en este caso ya es una cumbre nevada, ¿no? Con una imagen de unas rocas en primer plano, ¿no? Hay distintas colinas, ¿no? Para los que nos gustan las montañas, es una espléndida pintura. Y dice otro poeta romántico, Heinrich Heine, dice lo siguiente. Dice, quiero subir, perdónenme, me equivoqué. Quiero subir a las cumbres, donde hay lugares sagrados, donde el pecho libre respira y libres los vientos soplan. Quiero subir a las cumbres, donde arroyos y aves cantan, las nubes flotan altivas y oscuros abetos se alzan. Adiós engalanadas salas, damas y hombres engalanados. Quiero subir a las cumbres y reírme al contemplarlos. Si se fijan, este poema de Heine es muy interesante porque está contraponiendo, digamos, la vida burguesa, ¿no? De las salas de damas y hombres engalanados, versus, ¿no? Lo está contraponiendo a esas cumbres como lugares sagrados, ¿no? En donde hay libertad, ¿no? Hay arroyos, hay aves que cantan, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, una y otra vez va viendo una actitud de encanto, de enamoramiento y de cómo todo aquello lleva a una visión distinta de la vida y a una visión, digamos, profundamente interior del ser humano, a la reflexión, etcétera, ¿no? Bien, dice, veamos otra pintura, igual una pintura de Caspar David Friedrich, muy, muy bonita, ¿no? Con, digamos, es como una especie de close-up, ¿no? De una zona de alta montaña, con sus crestas, sus glaciares, ¿no? Sus paredes rocosas, ¿no? Y en un primer plano, unas pocas praderas dentro de unas colinas, ¿no? Y un cañón que sirve como la parte central, ¿no? De nuevo, yo les recomiendo, si les gusta la pintura o el alpinismo, que busquen las imágenes de David Friedrich, ¿no? Ok. Vamos a leer otro texto. A partir de ahora, digamos, los últimos, no sé, bueno, no últimos, pero varios textos que voy a leer son de este poeta alemán también muy, muy importante del romanticismo, ¿no? Muy, muy conocido, que es Friedrich Hölderlin, ¿no? Entonces vamos a leer distintas partes. O sea, Hölderlin es el gran poeta de la naturaleza, ¿no? Digo, tiene
muchas poesías de muchos temas, pero en realidad, o sea, es fantástico toda digamos, la recurrencia continua que tiene hacia su amor por las montañas. Entonces, vamos a ir leyendo varios textos de Holder. Entonces, el primero. Alzo mis ojos a la montaña, que corona de nubes su cumbre, y cuando el más tenue aire encanta todos mis sentidos y el valle interminable, como una nube de colores, queda a mis pies, entonces me convierto en águila, y liberado del suelo, cambia de morada mi vida, como los nómadas en el universo de la naturaleza, ¿no? Si se fijan, es de nuevo a través de los sentidos, ¿no? Alzar los ojos, ¿no? Es aire que encanta todos mis sentidos, pero al final de estos versos, ¿no? Cambia la morada de su vida, ¿no? Y esa morada se vuelve el universo de la naturaleza. Veamos otra pintura. Este es de un americano, Thomas Cole, ¿no? Igual un río, un pequeño lago, ¿no? En una zona montañosa, con algunos árboles, etc. Bien. Leamos otro fragmento, un poema de Hölderlin. Me crió la melodía del bosque susurrante y aprendí a querer entre las flores. Crecí en los brazos de los dioses, ¿no? Un verso muy pequeño, pero lleno de significación en torno a la naturaleza, ¿no? Al bosque susurrante. Bien. Otra imagen, otra pintura. Este es de un francés, perdón, es de un holandés de Países Bajos, Pierre-Louis Dubreuil, ¿no? Si se fijan, es igual, ahí hay un sendero entre las montañas, un pequeño riachuelo en el primer plano, las nubes y las montañas al fondo en distintos planos, ¿no? Bien. Voy a leer otro texto de Hölderlin. Dice, feliz naturaleza, no sé lo que me pasa cuando alzo los ojos ante tu belleza, pero en las lágrimas que lloro ante ti, la bienamada de las bienamadas, hay toda la alegría del cielo. Todo mi ser calla y escucho cuando las dulces ondas del aire juegan en torno de mi pecho. Perdido en el inmenso azul, levanto a menudo los ojos al éter y los inclino hacia el sagrado mar. Y es como si un espíritu familiar me abriera los brazos, como si me disolviera el dolor de la soledad en la vida de la divinidad. Entonces, si se fijan, es de nuevo una visión o un canto a la alegría, a la felicidad en contacto con la naturaleza, ¿no? Y de alguna manera cómo eso hace que uno se eleve, ¿no? Y empiezan expresiones como el sagrado mar, ¿no? O la vida de la divinidad. Bien, pasemos a otra pintura. Este es de Jean-Baptiste Camille, este es francés, Corot. Si se fijan, en el primer plano hay una muchacha sentada leyendo, que es bastante representativo, ¿no? En la ribera de un río, ¿no? Arbolado, y al fondo, entre los árboles, se ve el paisaje en lontananza. Ok. Bien, leamos otro texto de Hölder. El bosque mudo te predica sus máximas. Como en los viejos tiempos, las montañas te enseñan leyes sagradas. Estar así a solas con los celestiales, mientras pasan la luz y el viento y el tiempo se apresura a su cita,
contemplarlos con mirada serena, no conozco ni deseo mayor dicha, hasta que semejante al sauce, llevado por la corriente, suavemente acunado y dormido en las olas, tenga que partir. Este poema de Hölderlin, a mi modo de ver, es bellísimo, ¿no? Es como el deseo de contemplar con mirada serena la naturaleza, los bosques, es su mejor dicha y quisiera ser así hasta los últimos días de su vida, ¿no? Hasta que las olas, ¿no? Y tenga que partir, dormido entre las olas tenga que partir, ¿no? Y curiosamente, así como veíamos que el bosque parecía que era un lugar lúgubre, lleno de cosas a lo mejor no deseables, aquí la primera frase, el bosque nudo te proporciona sus máximas, como en los viejos tiempos, las montañas te enseñan leyes sagradas. Vayamos a otra pintura. Este es de Cole Thomas, ¿no? Americano, es otra pintura, de nuevo ahí en primer plano un camino con piedras, van dos mujeres, se ve que van platicando, ¿no? Otras personas sentadas en distintos lugares, una montaña al fondo en el horizonte, ¿no? Y un río ancho que divide, ¿no? En fin, es un poco para que vean la composición que tienen todos estos autores acerca de la naturaleza. Bien, uno más de Holder. Amanece conmigo hacia una nueva juventud ardiente, mi hermana, la dulce naturaleza, y mis amados valles me sonríen, y mis más queridos bosques llenos de joviales cantos de pájaros y brisas graciosas me gritan de puro gusto cordiales saludos. Nuevamente es un himno a la naturaleza, ¿no? Mi hermana, la dulce naturaleza, ¿no? Mis valles que sonríen, mis queridos bosques llenos de joviales cánticos, ¿no? Todo aquello grita de puro gusto, cordiales saludos. Otra pintura, este es también del danés, Wilhelm Benz, ¿no? Que es un paisaje de un caserío, y las montañas nevadas al fondo en un día nuboso, ¿no? Y otras colinas boscosas, y el pequeño valle en primer plano, ¿no? Bien, una más de Hölderlin. Encantadores jardines, montes de rojo atardecer, sed bienvenidos, y vosotros, callados senderos del bosque, testigos de la dicha celeste, y vosotras estrellas de elevadas miradas que tantas veces me concedisteis ojeadas de bendición, vosotras, amorosas bellas hijas del día de mayo, calladas rosas y lirios que tantas veces nombro, verdad es que pasan las primaveras y un año urge al otro cambiante y combativo. Así ruge el tiempo pasando sobre las cabezas mortales, pero no ante los ojos bienaventurados, ¿no? Esta es una analogía, una imagen, ¿no? de ser bienaventurado, al igual que son los encantadores jardines, los rojos atardeceres, los collados, etcétera, ¿no? Los bosques, en fin. Bien, voy a pasar en un par de láminas a hablar de la contemplación del mar. De hecho, la naturaleza no es solamente la naturaleza, las montañas, sino también son los mares, los desiertos, ¿no? Los cielos estrellados, ¿no? Otra pintura de Caspar Friedrich, y voy a leerles dos textos que, a mi modo de ver, tienen mucha significación sobre la contemplación en la naturaleza, ¿no? Y el hombre interior en la naturaleza. Ya estoy por
terminar mi presentación, unos 5 minutos más. Este es de Lucinde, de Friedrich Schlegel, una novela, Lucinda, o Lucinde en alemán. Es el contexto dentro de la novela es muy interesante porque Julius, o Julio, el protagonista, había tenido una desilusión digamos, en una reunión social, ¿no? En cierta medida había sido rechazado, ¿no? Entonces, después de ese rechazo, de sentirse que en realidad él no estaba en su ambiente, se fue, tomó un carruaje y se bajó en un lugar que a él le gustaba. Y entonces aparece en la novela este párrafo que me permito leerles. Él se había retraído de la superficie hacia el interior, hundiéndose en una constante añoranza y rehuyendo el trato social. Unas ásperas rocas se convirtieron en su mejor compañía a la orilla del mar solitario. Se sumergía en sus propios pensamientos y llevaba a cabo un examen de conciencia. Cuando el viento comenzó a silbar en los altos abetos, imaginó que las poderosas olas, desde lo profundo, trataban de alcanzarlo movidos por la compasión. Presa de la melancolía, contempló los barcos distantes y el sol poniente. Aquel era su lugar favorito y también se convirtió en una patria sagrada para todas sus penas y todas sus decisiones, ¿no? Bueno, esta obra, Lucinde, que fue una de las principales obras del romanticismo, ¿no? Nos muestra cómo esas rocas a la orilla del mar, ¿no? Tenían su propio lenguaje y aquel lugar se convirtió en su lugar favorito, en su patria sagrada, ¿no? Para todas sus reflexiones, ¿no? Entonces, como ven, es la unión, o sea, porque además esa parte es una parte muy importante en la novela, ¿no? La unión de cómo el individuo puede de alguna manera encontrarse a sí mismo a través de la naturaleza. Pongo otra pintura que tiene que ver con un lago, el mar, ¿no? Este es de un estadounidense, Albert Bierstadt, un paisaje, como ven, las cumbres nevadas, ¿no? Y las montañas, el lago en medio. Yo le recomiendo, este autor tiene de paisajes de todo Estados Unidos maravilloso, al que le gusta el alpinismo, tiene unas pinturas, o sea, es siglo XIX, unas pinturas, por ejemplo, de Yosemite, ¿no? Fabulosas, este pintor. Bien, voy a leer un texto y lo conecto, o sea, aunque mi conferencia pudiera seguir con la parte de el existencialismo, para no hacerlo largo y dar pie a otros elementos, ¿no? Me gustaría terminar con quien ha sido nombrado tantas y tantas veces padre del existencialismo. De hecho, es esta y otra, pero voy a ahora mencionar a Kierkegaard. En un apunte que tiene en su diario, en una época fue a un lugar al norte de la isla de Copenhague, junto al mar, ¿no? Y muy similar a lo que Schlegel decía en Lucinde, ¿no? Él llegó a unas rocas en un lugar que se llama Gilberget, y leo: Gilberget ha sido siempre uno de mis lugares favoritos. Cuando pasaba allí alguna noche tranquila, mientras el mar entonaba su canto con profundo pero tranquila seriedad, cuando mis ojos no encontraban siquiera un navegante sobre la inmensa superficie, sino solo el mar, que lindaba con el cielo y el cielo con el mar, cuando además se acallaban las ajetreadas ocupaciones de la vida y los pájaros cantaban sus nocturnos, entonces, a menudo, se levantaban de sus tumbas mis pocos y queridos muertos, o mejor dicho, me imaginaba que no estaban muertos.
Me sentía muy bien en medio de ellos. Descansaba en su brazo, en su abrazo, y era como estar fuera de mi cuerpo, flotando con ellos en un éter superior, hasta que el ronco grito de una gaviota me recordaba que estaba solo y todo se esfumaba de mi vista, y volvía con el corazón melancólico a mezclarme con las multitudes del mundo sin olvidar esos sagrados momentos, ¿no? Igual la contemplación de ese mar al atardecer o al anochecer, ¿no? Que de alguna manera hacía que la gente que había muerto su mamá y algunos hermanos, ¿no? Esas personas que tanto quería, ¿no? Sentirlos cerca, ¿no? Sentir que los estaba abrazando. Bien, voy a eh, poner una última pintura. Esta es también de las Rocky Mountains, del americano Albert Pristan. Eh, una, a mi modo de ver, espléndida pintura, ¿no? Con la montaña, dos montañas nevadas que apenas salen a la luz entre las nubes, ¿no? Un ave por ahí perdida, una especie de cañada rocosa, un lago, etcétera, ¿no? O sea, es muy realmente a mí me gusta muchísimo. En un primer plano, un ojo de agua, ¿no? Muy, muy, muy bonita pintura. Bueno, voy a terminar esta parte de mi relato con una frase de Nietzsche, ¿no? En esta conocidísima obra de Así habló Zaratustra, ¿no? Zaratustra. Entonces, hay muchas referencias en Zaratustra, muchas. Zaratustra, por todo lo que se cuenta ahí, en realidad era un montañero, ¿no? Y dice una de las muchas frases: cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y se fue a la montaña. Allí disfrutó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Al final, su corazón se había transformado. Bien, yo creo que lo que une casi todos estos textos románticos que hemos visto, Nietzsche es hacia el final del romanticismo, ¿no? Pero está en ese mismo siglo XIX, ¿no? Es esto que dice Nietzsche, ¿no? Cómo en realidad la naturaleza puede ayudarnos a transformar nuestro corazón, a profundizar en nuestro interior, a ver el mundo, la sociedad, nuestra propia vida, ¿no? De una manera distinta, ¿no? O sea, cuando realmente la naturaleza se convierte en compañera, ¿no? En amiga, es cuando en realidad puede darse esa transformación. Bien, yo tenía algo más preparado, ¿no? Aunque tampoco no quiero abusar, empezamos muy a tiempo, ya llevo una hora hablando, a lo mejor en otra ocasión podríamos continuar esta conversación, o sea, aunque vamos a seguir, pero la parte más del existencialismo podríamos, digamos, a lo mejor dentro de algún tiempo, volver a tener esta reunión magnífica, que somos pues cerca de 300 personas, ¿no? Y continuar con esta reflexión por mi parte, ¿no? Le voy a dar ahora la palabra al profesor, al doctor Dante, y después tendremos un espacio, yo creo que nos dará tiempo, por eso también he querido cortar para algunas comentarios, opiniones, dudas, ¿no? Sobre lo que acabo de presentar. Pues muchas, muchas gracias, y en un momento más sigo yo con la conversación. Muchísimas gracias, Luis, pues qué interesante conferencia. Y como les comentaba al principio, uno de los
pretextos a partir de los cuales pues organizamos también esta conferencia, es la presentación de este libro que tengo aquí en mis manos. Y como se darán cuenta, un poco como la conferencia, el doctor Luis Guerrero, pues muy hábilmente, digamos que este es también un gran ejemplo de buena escritura, pues ha logrado articular su conocimiento filosófico, particularmente el existencialismo y sus experiencias de vida a partir de su andar y contemplar la naturaleza desde su adolescencia a la edad adulta. Entonces es un libro que nos lleva de paseo y que creo, Luis, que sería interesante que nos comentaras un poco más de este libro, donde hay una serie de reflexiones y de palabras constantes que son muy interesantes, es decir, naturaleza, existencia, compañía, vida, pasión. Parecido ahora a tu conferencia, de pronto uno encuentra, además de los detallados paseos por la montaña, reflexiones de Schleiermacher, de Juan Jacobo Rousseau, una extraordinaria homilía de un padre llamado Francisco, tu vida personal, es decir, reflexiones que nos permiten comprender lo que tú alguna vez también has denominado como la cifra del mundo, según Karl Jaspers, ¿no? Que me recuerda un poco a este sentido ignaciano, según el cual no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Es decir, y que me parece que lo que se propone aquí, digamos, a grandes rasgos, es una metamorfosis de la mirada, una metamorfosis también del dolor, que pasa por el trabajo del duelo, de aquellos que ya no son, pero repito, de la mirada sobre todo. No solamente ahora hablabas de Hölderlin, sino yo también pensaría en Marcel Proust, que en algún momento de su libro En busca del tiempo perdido decía algo así como no se trata de encontrar nuevas tierras, sino de ver las mismas con ojos diferentes. Y creo que una clave de esto, Luis, y con esto ahora te daría la palabra para que agregaras algo más de tu libro, se encuentra en algo que comienzas más o menos con lo que comienzas el libro al principio y con lo que terminas al final, y que tiene que ver con un extraordinario relato de Antoine Saint-Exupéry, ¿no? A propósito de un libro que se llama Tierra de Hombres, en donde, lo digo rápidamente, tú lo dices de mejor manera que yo, en donde él está piloteando, ¿no? Va a pilotear al otro día y entonces va con un maestro, un piloto de mucha experiencia, para hablar un poco de los mapas. Y entonces lo que va descubriendo el autor del Principito es que este profesor piloto no le habla de los mapas como uno esperaría que se hablara de los mapas, sino le habla de una pareja de campesinos que suelen pasear por un sendero y de los naranjos que están por tal lugar y del riachuelo que pasa por otro lugar. Y al final tú haces mapas. De manera pero que no son mapas común y corrientes, sino mapas a los que tú le agregas una dimensión más, una tercera, cuarta, quinta dimensión, es decir, una dimensión de intensidad, una dimensión de profundidad, de vitalidad, y que en ese sentido es un paseo que promete otra vez esta palabra que me gusta mucho, sobre todo por los temas que a mí me interesan, un encantamiento, un reencantamiento del mundo. Luis, por favor, si quisieras comentar algo más y al final pues atenderemos algunas preguntas del público. Sí, bueno, nuevamente qué amable, Dante. Sí, el libro es un libro, digo, no es un libro pretencioso, es un libro de narraciones, son 15 narraciones por la zona del Ajusco, o sea, el Valle de México, el Gran Valle de México está rodeado por varias cadenas de montañas, desde, por ejemplo, al este se encuentran las grandes montañas de el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, ¿no? Y en distintas partes hay cadenas montañosas que formaron, pues, el Gran Valle que antes era el Gran Lago, ¿no? Y yo me centro básicamente en la parte que va, digamos, toda la parte del oeste, ¿no? Para los que están en la Ciudad de México, desde las lagunas de Zempoala, que es en la carretera que va a Cuernavaca, hasta un poco más allá de la Marquesa, ¿no? O sea, toda esa sierra. En realidad, mi interés es a partir de los relatos, o sea, uno podría decir, bueno, pues yo estoy en Argentina o yo estoy en España, pues no, para mí a lo mejor no son significativos, pero en realidad los relatos, o sea, esos lugares son una ocasión, ¿no? Son una ocasión sobre todo para describir la naturaleza. Yo he intentado en mi reflexión de hace unos minutos
hacer una reflexión, intenté una reflexión filosófica, ¿no? Una especie de racionalidad acerca de nuestra relación o posible conexión de la naturaleza con el ser humano. En cambio, estos relatos es más bien una exploración de qué es meterse a la montaña, ¿no? O sea, obviamente hay reflexiones, hay muchas reflexiones, pero sobre todo es una descripción de lo que uno se encuentra casi en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, yo he estado en senderos en muchos distintos, digo, además de montañas, están senderos, y en cierta medida hay un paralelismo de casi cualquier sendero, ¿no? Obviamente que cada región, ¿no? Un colega mío en la presentación del libro hace unos días decía algo muy hermoso de mi libro, hermoso de él, no de mi libro, de que finalmente cada región tiene su propia identidad, inclusive orográfica, de, por ejemplo, las montañas, los ríos, los mares, ¿no? Entonces, estos 15 relatos pues intentan ser una descripción de lo que uno se encuentra en la naturaleza, distintas experiencias, es un poco cronológico, desde mi primera experiencia de la subida a las cimas de la Jusco, al Pico del Águila, a la Cruz del Marqués, ¿no? Hasta una última reciente de hace unos pocos meses, ¿no? Antes de que terminara de enviar el libro a la editorial, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Si me permiten, ya que lo citó Dante, voy a leerles ese último párrafo de mi libro que habla sobre los mapas. No venía preparado, voy a pararme por el libro. Sí, como decía Dante, o sea, obviamente que hoy en día uno no puede competir con Google Maps o las distintas aplicaciones que hay para montañismo, ¿no? Hay cosas maravillosas en mapas. Sin embargo, a mí siempre me han gustado los mapas. No es que tampoco sea muy bueno, no soy artista, pero pues a lo largo de 50 años he hecho cientos de mapas, a veces muy, muy sencillitos para recordar una ruta o para decirle a alguien cómo llegar a un sitio o simplemente para tener presente o poner en mi diario la ruta que seguí, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pongo algunos cuantos mapas elaborados por mí y voy a leerles los dos últimos párrafos del libro. Bueno, los tres últimos es 2 minutos. Como bien decía Dante, en el prólogo hablo de esa experiencia que tuvo Saint-Exupéry cuando narra su primer vuelo. Y entonces concluyo así mi libro. Es un pequeño apartado que está dedicado a los mapas. Dice, en las primeras páginas del libro me refería a la explicación de un mapa que quedó grabado en el recuerdo de Antoine de Saint-Exupéry, pues no solamente observaba esos lugares como coordenadas orográficas, sino que veía un mundo oculto lleno de vida, de relaciones, de experiencias vividas, de lugares escondidos. Algo así son para mí estos mapas que presento. Lo que observo a través de ellos son 50 años de historias vividas, de fiestas de pueblo y gente sencilla de campo, de convivencia con amigos, de proyectos alcanzados, de noches estrelladas en tiendas de campaña, de senderos que han acompañado mis reflexiones, de la riqueza de vida que encierran los bosques, de los sonidos de la naturaleza, del frío, el viento y la lluvia, de un incontable recuerdo de lugares hermosos que han formado parte de mi vida. Cada lugar, cada coordenada tiene para mí historias entrañables. Muchos lectores, último pequeño párrafo, muchos lectores tendrán sus propias historias de convivencia con la naturaleza. Algunos otros podrán sentirse motivados para comenzar a construir su propia historia
en estas u otras montañas. Otros más podrán simplemente trasladarse con los relatos y la imaginación a esos lugares y participar de la pasión por las montañas. Bueno, esta es un poco la idea del libro, que es un libro que me publicaron a finales de octubre del año pasado en Sevilla, que actualmente en México se puede encontrar vía, ahí se me fue el nombre, ahorita les digo, se me fue, perdón, en un momento les digo, porque ¿cómo es posible que se me haya ido? En Amazon.